México se encuentra actualmente en un proceso de profesionalización de la policía, pero no solo se trata de establecer mecanismos que permitan una mejor actuación de los elementos en cuanto al desempeño de sus funciones, sino también a valorar adecuadamente el estado mental que tenga y de cómo reaccionará ante las diversas situaciones que demandan una respuesta inmediata en el análisis de la situación y la actuación que lo lleve a la toma correcta de decisiones. En este contexto, la alerta debe estar al máximo, minimizando la posibilidad de una mala práctica. Sin embargo, aquellas situaciones emocionales, internas y personales de la gente tienen la facultad de afectar poderosamente el estado de ánimo del policía, haciéndole disminuir su capacidad de decidir adecuadamente. La evaluación psicológica para la portación y uso del arma es necesaria y debe realizarse cuidadosamente. Esta evaluación debe estar a cargo de profesionales establecidos y acreditados debidamente ante las instituciones correspondientes. Pero además, se debe contar con los instrumentos de valoración específicos que determinen el estado mental que tiene el policía para el desempeño de sus funciones. La mayoría de los profesionales que realizan evaluación psicológica de los elementos policíacos recurren principalmente a los test tradicionales para evaluar personalidad, lo cual arroja información de tipo clínico que no se dirige a valorar realmente las características que pueden ser determinantes en un policía para la portación del arma de fuego. CENAPSI, consciente de la importancia y de la enorme responsabilidad que implica una valoración, ha considerado los siguientes puntos como relevantes para realizar un adecuado estudio de personalidad a policía. Número 1. Hay que tener presente que los evaluados son policías y por lo tanto no se puede confundir el objetivo de las revisiones de las condiciones para llevar arma de fuego con una evaluación tradicional clínica que se practica a cualquier persona. Los parámetros y rangos de calificación son diferentes. En estas valoraciones se debe llevar a cabo una medición sobre aquellas variables psicológicas directamente relacionadas con el uso de un arma de fuego, sobreentendiendo que la persona evaluada tiene las características de personalidad, las capacidades y recursos personales para llevar a cabo las funciones asociadas a su cargo. Número 2. Debemos considerar que el arma es una herramienta de trabajo y por lo tanto sus portadores están sometidos a mecanismos de control formal e informal del propio entorno laboral. Su uso debe responder en la evaluación que el elemento debe realizar de la situación a la cual se enfrenta. Sin embargo, los elementos situacionales pueden generar alta carga emocional en la cual no pueda establecer un mecanismo de regulación adecuado que le permita controlar sus impulsos. De ahí la importancia capital de la concientización de los miembros de los policías locales sobre la vulnerabilidad de las personas a padecer cambios en su equilibrio psicológico que pueden poner en riesgo un adecuado ejercicio de las tareas encomendadas o el buen uso de las herramientas de trabajo asociadas a sus funciones. Número 3. Las características del propio trabajo son generadoras de estrés, a menudo con efectos acumulativos. En base a lo anterior, CENAPSI considera que la evaluación psicológica debe responder a los parámetros de evaluación, además de coincidir con los datos que requiere el certificado médico psicológico de salud mental que se presenta ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Del estado de alerta. Al atender una ocurrencia o aproximarse a lo que puede ser una situación de crisis, el policía estará en un cierto nivel de alerta que dependerá de su capacidad de anticipación al peligro. Cuanto mejor preparado mentalmente se encuentre, mejor condición tendrá para operar en el nivel apropiado de alerta y con la rapidez que la situación exige, detectar señales de riesgo y amenazas y pasar rápidamente a un nivel superior de alerta, de acuerdo con la evolución de la ocurrencia. El estado de alerta puede ser identificado a través de los siguientes niveles. A. Nivel de distracción. Se distrae con lo que está sucediendo a su alrededor, lo que puede ser ocasionado por el cansancio o la creencia de que no hay posibilidad de problema. Su estado mental no está preparado para un eventual enfrentamiento, aumentando su propia inseguridad y también la de su equipo durante el servicio policial. B. Nivel de atención. Es el nivel de alerta que debe tener en todo momento cuando está patrullando
dando prioridad a la búsqueda de una amenaza potencial. Con frecuencia, los efectivos policiales son lesionados por algo que no anticiparon, no respondieron ni estaban mentalmente preparados para enfrentar. El estado de ánimo no es una garantía de protección, pero dará mejores condiciones para detectar un peligro y también en el caso de pasar a los estados de reacción. C. Nivel de reacción. Esta puede ser positiva. El riesgo es real y la reacción debe ser instantánea. Debe focalizar la amenaza y tener en mente una acción necesaria para controlarla. Intervención verbal, fuerza física o fuerza potencialmente letal, conforme las circunstancias se exijan. La preparación mental y el entrenamiento colocan al efectivo policial en condiciones plenas para realizar su defensa y la de terceros. Nivel de reacción negativa. Cuando el peligro se mantiene por un tiempo prolongado o el efectivo policial enfrenta un peligro para el cual no está preparado, el organismo entra en un proceso de sobrecarga, por lo tanto, no consigue dar respuestas compatibles y funcionar adecuadamente. Podría producirse fallas en la percepción de la situación en que se encuentra. Esto caracteriza al estado de pánico. Estado de ánimo, depresión y ansiedad. Estado con cierto tiempo de permanencia, menos intenso y prolongado que se genera ante un determinado estímulo o evento, con características situacionales. Difiere del temperamento o personalidad. Sin embargo, esta última puede predisponer los estados de ánimo de una persona. Las emociones como la cólera, la ira, la compasión, el miedo, entre otras, son estados de ánimo que influyen directamente en el accionar del efectivo policial. El dominio de estas emociones le permitirá mantener un comportamiento adecuado y realizar las operaciones policiales de manera apropiada. De igual forma, el equilibrio emocional permite mantener la serenidad ante el peligro y el valor suficiente para enfrentar situaciones de riesgo, garantizando el éxito de la intervención policial y haciendo prevalecer el sentimiento de justicia. Valorar la personalidad del policía, sujeto de la evaluación, nos permitirá conocer sus rasgos disposicionales, sobre todo de aquellos rasgos más directamente relacionados con la conducta del uso del arma, que son el autocontrol, la ansiedad, la agresividad, la estabilidad, la impulsividad, entre algunos. El poder describir la personalidad nos ayudará a predecir cómo se comportará una persona bajo los efectos de un determinado estado psicológico o en situaciones de estrés moderado o grave. Para la valoración adecuada del estado de ánimo, personalidad y nivel de energía del elemento policial, Cenapsi ofrece las siguientes pruebas que evalúan diferentes parámetros: estado de ánimo y nivel de energía. Psicontrol policial, la cual evalúa 18 factores: conducta oposicionista desafiante, conducta de abuso, ira, hostilidad, agresividad, agresividad física, agresividad verbal, agresividad reactiva, agresividad proactiva, inteligencia emocional, asertividad, impulsividad, desempeño en trabajo en equipo, rol de liderazgo, rol de pensador, rol hacedor, rol conciliador. Se entrega un factor matemático para considerar apto o no apto para la portación de arma, lo que da un parámetro objetivo de evaluación. Entrevista estructurada para valorar trastornos de personalidad. Cenapsi considera más importante el detectar si el elemento policial cuenta con algo que afecte seriamente su personalidad. Esta prueba evalúa 12 trastornos: trastorno por evitación, trastorno por dependencia, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno pasivo-agresivo, trastorno depresivo, trastorno paranoide, trastorno esquizotípico de personalidad, trastorno esquizoide, trastorno histriónico, trastorno narcisista, trastorno limítrofe, trastorno antisocial. Asimismo considera medir el afrontamiento al estrés. Para esto, evalúa 8 categorías que miden el estrés que se sufre en el momento, en las siguientes áreas: resolución de problemas,
autocrítica, expresión emocional, pensamiento desiderativo, apoyo social, reestructuración cognitiva, evitación de problemas, retirada social. Asimismo, considera importante medir la ansiedad estado-rasgo, evaluada en dos aspectos: la ansiedad como condición emocional transitoria y la ansiedad como estado de personalidad más estable. Synapse también utiliza un instrumento para medir la hostilidad, evaluando 8 factores: violencia, hostilidad indirecta, irritabilidad, negativismo, resentimiento, recelos, hostilidad verbal y culpabilidad. Finalmente, utiliza un instrumento para medir la impulsividad, evaluando 3 factores: la impulsividad motora, la impulsividad cognitiva y la impulsividad no planeada. Sensopercepción y nivel de energía. La sensopercepción es el proceso realizado por los órganos sensoriales y el sistema nervioso central en forma conjunta. Consiste en la captación de estímulos externos para ser procesados e interpretados por el cerebro. Se presenta en 3 fases: detección, transmisión y procesamiento. En la detección, el estímulo es captado por alguno de los órganos sensoriales. En la transmisión, los órganos sensoriales transforman la energía proveniente del estímulo en señales electroquímicas que son transmitidas como impulso nervioso al cerebro, y en el procesamiento, el estímulo llega al cerebro donde es interpretado. La evaluación policial debe abarcar también aspectos que van más allá de la personalidad y el estado psicológico. Valorar procesos cognitivos y variables psicomotrices como son tiempos de reacción, precisión perceptiva y muchas otras más. Hay que tener en cuenta que cuando evaluamos a profesionales de la seguridad, tenemos que poder garantizar no solo que se encuentran en condiciones psicológicas para poder decidir cuándo conviene utilizar el arma o no, sino también evaluar que cuando se ve obligado a utilizar el arma de fuego, lo pueda hacer adecuadamente. Este último punto se relaciona, al margen de aspectos obvios como son la formación y el entrenamiento, con una serie de variables cognitivas y de rendimiento psicomotriz. Para la valoración adecuada del elemento policial, Synapse ofrece 8 pruebas que evalúan los siguientes parámetros: estado de alerta y sensopercepción, mide atención, concentración, velocidad, fatiga y eficiencia ante el desempeño de una tarea. Asimismo, se evaluará coeficiente intelectual, en inteligencia no educativa, capacidad de seguir instrucciones, nivel de atención, resolución de problemas, capacidad de observación. Asimismo, la capacidad visual motora y la detección de un posible daño neurológico. Nota importante: las pruebas psicológicas son de carácter predictorio y tienen una validez de 6 meses. Se considera importante para la toma de decisiones de los mandos superiores y asignación de tareas. En la capacitación y entrenamiento de los elementos de policía se deben establecer las reglas y momentos para la utilización del arma. La función de los test psicométricos que se aplican al ámbito de personalidad y del estado psicológico es medir los rasgos más significativos de los sujetos examinados relevantes para el uso de las armas de fuego, con el objetivo de describir el perfil psicológico individual y la detección de posibles alteraciones conductuales y psicopatológicas relacionados con la adaptación personal y social. Todas nuestras pruebas se encuentran automatizadas, se aplican mediante cuestionarios o en línea, se califican mediante ordenador, lo que nos permite generar los resultados en breve tiempo con informes, gráficas e integración. Synapse, valoración psicológica para la portación de arma.